hoy estamos acá reunidas. Estoy con una persona muy querida y especial, una costarricense. Ambas vivimos en Estados Unidos, así que es muy emocionante cuando nos unimos y estamos juntas. Tenemos hoy acá a la neuropsicóloga pediatra Karina Castro Fumero. Bienvenida, Karina. Hola Bienvenida. Mariana, hola a todos, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, Karina. Hoy vamos a dar inicio a nuestra primera conversación después de mucho tiempo que venimos hablando de este tema y pues que sí, quisimos compartir un poco con las personas acerca de esto que hemos venido peloteando hace ya mucho tiempo, Karina desde su rama de salud mental y yo desde el ámbito de la educación, pues las dos venimos innovando y brindando, más que innovando, brindando estrategias tanto a los padres de familia como a los docentes para que la educación vaya mejorando. Son misiones muy similares desde ámbitos de trabajo que se complementan y pues a inicios ya bastantes meses empezamos a conversar en cómo podríamos aportar al sistema educativo, en específico, cómo podemos ayudar a nuestro país natal, pero esta información sirve para todo el mundo, porque esto es un fenómeno que no solo sucede en un país, sino que lo estamos viendo de manera global. Así que bienvenida, Karina. Si querés nos das una pequeña introducción de quién sos, feliz de tenerte por acá. Muchas gracias Mariana, la verdad que para mí es un placer estar acá, estar hablando de salud mental en el ámbito educativo. De primera entrada me agradó muchísimo la invitación y la iniciativa de empezar a llevar estos temas a la parte de educación porque creo que tenemos una carencia importante en esta parte fundamental del crecimiento de los niños. Yo soy neuropsicóloga pediátrica, me dedico principalmente a realizar cursos, hacer congresos y brindar asesorías a entidades gubernamentales sobre prácticas vinculadas con salud mental que se pueden implementar desde el hogar y los centros educativos. Y en este caso, bueno, uno de los del norte, del objetivo que teníamos con Mariana, es de llevar estas prácticas al aula. Desde mi lugar, mi objetivo es ese, es brindar herramientas específicas de cómo poder llevar prácticas de salud mental al aula, a ese lugar donde todos los niños están dentro de un del mismo lugar, digamos, esperando la misma información, independientemente del lugar en el que vengan y del antecedente que tengan, y entonces ese sería como el objetivo. Bueno, voy a entrar directamente al grano y voy a agregar aquí una pregunta que tengo preparada y primero dar un poco de contexto, porque para nosotros es muy fácil atacar y señalar con el dedo y decir que las cosas están mal hechas y que no funciona y generalmente el humano se va por esta crítica sin buscar solución. Así que primero quiero que evaluemos por qué falla este sistema, porque hay todo un porqué. Esto es un sistema que fue generado hace cientos de años bajo unas condiciones de una época diferente, donde había una revolución industrial, donde había una necesidad, donde este sistema sí aplicaba y sí funcionaba, y cómo ha venido evolucionando por los años. Así que, ¿cómo nos falla el sistema ahora basado en lo que realmente necesita el niño en el mundo de hoy? Porque yo creo que lo tenemos que ver no como una falla del sistema al sistema, sino una falla al educando, una falla a este estudiante que está cursando, a estas familias que estamos apostando a la educación de nuestros hijos para que sea la mejor. ¿Por qué es que este sistema se ve colapsado y hoy en día vemos este, este, este caos? Yo digo que es un tipo, es un momento de cambio. Me encanta hablar de que estamos en un momento donde estamos sintiéndonos muy inconformes y la desconformidad es un excelente síntoma de un primer paso. Así que quiero escuchar tu Yo perspectiva creo de que, yo creo que el fallo lo vemos en los números. Yo creo que ya varios países están llamando a un estado de alerta en la situación de salud mental en la infancia y la adolescencia. Estamos hablando que trastornos de ansiedad, depresión, anorexia, bulimia y suicidio son los números más alarmantes en todo lo que tiene que ver en este momento en América. Vamos a hablar de América. Y estamos hablando que el 50% de las enfermedades mentales que tiene toda la población se originan antes de los 14 años. Entonces, cuando entendemos estos datos, nos damos cuenta que hay una carencia de información, no solo en qué es salud mental,
Pero ¿qué significa la salud mental? ¿Qué significa tener un órgano del cerebro, en este caso sano? ¿Cómo lo podemos cuidar? ¿Cómo podemos prevenir estas enfermedades mentales? Y entonces yo creo que el primer fallo del sistema es creer que necesitamos niños que salgan sabiéndose las tablas de multiplicar o conociendo la historia de la Segunda Guerra Mundial, pero no tienen ni idea de qué pasa en su cuerpo, de qué pasa con su cerebro, de cómo cuidarlo, de cómo prevenir enfermedades mentales. Creo que ese sería, desde mi lugar, el fallo más importante que veo, y desde mi lugar creería que el no considerar la salud mental como una materia más de este currículum académico es el fallo más importante. Entonces aquí más o menos estamos hablando de que no estamos partiendo del ser humano y del niño, sino que estamos partiendo de lo que busca la sociedad o lo que tenemos esperado como correcto. Y aquí mi pregunta hacia las personas que nos escuchan y a las personas allá afuera es, ¿qué es realmente esto esperado? ¿Por qué definimos estas esperanzas? ¿Por qué? ¿Qué es realmente a donde queremos llegar? ¿Qué definición de éxito tenemos como persona? ¿O es realmente algo que nos inculcaron y que pensamos que debe ser alcanzable? ¿O realmente tenemos como finalidad que nuestros hijos sean exitosos en la vida en general? Buscar darle todas estas herramientas para que así lo sean en un mundo donde realmente hoy saberse las tablas de multiplicar es muy importante porque las vamos a usar mucho en la vida, pero también gestionar nuestras emociones, también cuidar de nuestro cerebro, también saber poner nuestros límites como seres humanos es indispensable. Son temas que cuando nosotros crecíamos eran simplemente tabús y los hemos venido desarrollando en nuestro crecimiento como ser humano y hoy tenemos una exposición enorme a una enorme diversidad de temas por tanto la tecnología, por las conversaciones que existen y pues los niños deben equiparse más. Así que siento que comparto tu forma de opinar y creo muy importante el valorar el sistema a partir de este niño como centro. Me encantaría que elaboraras un poquito más también acerca de ahora hay una gran participación de muchas personas y profesionales hablando de salud mental y cómo promocionar la salud mental. Y esto es maravilloso porque empezamos a crear mayor eh, conciencia acerca del tema realmente. Sin embargo, también el otro día escuchaba un podcast de Marian Rojas donde hablaba, creo que es uno de sus últimos episodios donde hablaba también del riesgo que existe el no elaborar en qué es esta salud mental y cómo se define la salud mental en un rango y en un aspecto específico, porque aquí podemos hablar si es muy importante la salud mental de los estudiantes, pero ¿por qué es importante que se gestione hoy en día? ¿Por qué es importante al menos nuestros padres de familia y nosotros somos la primera generación que estamos navegando todo este tema de las redes sociales, eventualmente con los adolescentes, esto no hay manual, es una bola de nieve que se vino y hasta esto debe ser parte de este currículum desde el manejo de tecnología hasta gestionar el juego, hasta que el juego sea parte de estos inicios presente en la primera infancia en la mayor cantidad posible. Así que hablemos de cómo se ve esta salud mental en un currículum y en el aula, porque es muy fácil usar el término y realmente cómo se ve aterrizado. Muchas veces cuando hablamos de salud mental pensamos que es la ausencia de enfermedad, la ausencia de un diagnóstico. Y cuando nosotros nos referimos, o desde el lugar en el que yo me refiero a salud mental, va mucho más allá de una ausencia de un diagnóstico. Tiene que ver con esa capacidad de tener bienestar, de jugar, de sentir bienestar en el día a día, en mis actividades, de encontrar esas actividades que me hacen bien, de saber cuidar mi cerebro, de no solo prevenir enfermedades mentales, pero también algunas enfermedades físicas. Por ejemplo, hoy cuando hablamos de la conexión intestino-cerebro y hablamos de la importancia de la microbiota intestinal, hablamos de salud mental cuando decimos ausencia de enfermedades gastrointestinales, porque las enfermedades gastrointestinales impactan directamente en mi cerebro. Entonces, cuando se habla de llevar herramientas de salud mental al aula, se habla de empoderar al niño en el conocimiento de su cuerpo,
de su cerebro, de hablar de microbiota intestinal, de que aprendan a identificar esos alimentos que son más o menos beneficiosos, que aprendan a identificar la importancia de por qué dormir es importante, qué pasa en mi sueño, en mi cerebro cuando duermo, cómo puedo, cuáles son buenas prácticas para cuidar mi cerebro a la hora de dormir, cómo se hace la tecnología, cuál es esa educación en relación a la tecnología, cuál es el impacto que la luz que emiten esos dispositivos tienen en mí. Em, ¿Qué puedo hacer cuando estoy bajo una situación de estrés, cuando estoy ansioso? ¿Cómo lo puedo implementar? ¿Qué puedo hacer más allá de identificarlo en el momento? ¿Cómo puedo prevenir llegar a esos lugares? ¿Qué asociación tiene lo que yo como con una sensación de ansiedad? O sea, es muy amplio el hablar de salud mental y herramientas preventivas porque implica un montón de educación en cuanto a hábitos, en cuanto a decisiones del día a día. Pero lo más importante, lo que implica es empoderar a los niños y adolescentes en su propio cuerpo, en sus propias decisiones, en los hábitos que van desarrollando, porque de una u otra forma, ese empoderamiento les va a ir permitiendo tomar mejores decisiones en el día a día, no solo a nivel académico, decisiones de vida, decisiones que están vinculadas con absolutamente todo lo que hagan en su vida y la salud física y mental. Entonces, la salud mental es mucho más allá de ausencia de enfermedad. La salud mental es empoderarme en quién soy yo, en qué es mi cuerpo, en qué necesita, en cómo cuidarlo, en cómo gestionarlo ante diferentes momentos. Y ese básicamente es el objetivo que estaremos llevando en la charla y es uno de los objetivos que principalmente estoy hablando con, con entidades gubernamentales, ¿verdad? Cómo llevar esto a la práctica, porque claramente es una necesidad que está haciendo, eh, que nos está revelando los números alarmantes. Así es, y también es importante recalcar acá que esta información no está disponible para los educadores de tan fácil acceso, uno como educador tiene tanto en su abanico que cómo realmente llegar a la información que es, cómo realmente saber a dónde partir. En este momento hay carencia de dirección. Es un tema tan amplio que, pues, al menos a mí como docente me encantaría tener un punto norte de hacia dónde camino, qué es lo que debo hacer en mi aula, qué son los ejes que debo de tomar en cuenta, cómo lo puedo hacer realmente palpable para que esto tenga un efecto en la población. Muchas veces los maestros nos sentimos intimidados ante eh, desconocer al 100% este dominio del tema, nos sentimos como que no sabemos o que mejor no lo toco porque no estoy 100% seguro y en nuestra formación no hemos sido formados para esto. Esto es algo que realmente se ha ido como destapando poco a poco y ya cada vez hay más información y nos sentimos con el valor de tomar este paso. Así que yo creo que es muy importante también hacer énfasis en que al menos este evento que vamos a hacer en Costa Rica busca mucho empoderar a los docentes, informarles cómo tomar acción en esos primeros pasos, porque sentimos este susto ante lo desconocido que precisamente vuelve al mismo tema que decía antes, a donde sentimos este susto es ese momento de hay una acción, hay un llamado, los niños los vamos viendo, son niños que van mucho más rápido, que crecen como la espuma, tienen acceso a esta tecnología que los hace hasta todavía más curiosos. Nosotros, yo siento, al menos en mi trabajo recae muchísimo en trabajar con el juego como pilar de la educación, como el juego como una solución innata a toda no solución, como un llamado innato de lo que necesitan los niños en la infancia. Y nosotros tendemos a quejarnos que el sistema no funciona, que estamos realmente acongojados, vemos prácticas que no funcionan. Dentro de estas prácticas, Karina, te voy a hablar un poco de algunas, que es lo que la gente dice, que es lo que la gente, sí, se perdieron la primera parte, después se las paso grabadas, lo que la gente dice, lo que la gente comparte, porque a veces es ajeno a nuestra realidad. Nosotros vemos en el sistema niños que son castigados con el uso del recreo, niños que tienen una cierta cantidad de tiempo para comer, niños que no pueden conversar entre compañeros, niños que no pueden conversar. Y hay una línea de respeto en la conversación, pero no pueden hablar, no pueden moverse, niños que presentan cuadros ansiosos, niños que no quieren ir a la escuela, niños que
las historias mira, van en escala y a veces nosotros pensamos, esto no me puede pasar a mí porque estoy lejos de estar ahí, pero es una realidad. El sistema le falla a muchos niños, también falla a los docentes y vamos generando un círculo. Entonces, vamos a hablar de dos cosas. Primero, estas comportamientos que vamos viendo en el sistema educativo que ya no calzan. ¿Cómo tiene que ver eso con un óptimo desarrollo del individuo? ¿Cómo tiene que ver esto con un óptimo desarrollo de su cerebro, de su ejecución? ¿Y por qué, si ya sabemos hoy que eso no es lo mejor para el ser humano, por qué quedamos ahí estancados dentro de estas prácticas que no avanzan como avanzan la inteligencia artificial, cómo avanza el mundo a zancadas? ¿Por qué no podemos nosotros avanzar a visibilizar que el ser humano realmente tiene necesidades que son básicas para su formación y para su ejecución? Yo creo que no se avanza por temor, temor a lo diferente, pero también temor a tomar decisiones, digamos, nuevas, diferentes, que desconocemos si hay fundamento. Yo creo que ahora con la evidencia científica y con tanta neurociencia que nos habla de cómo funciona el cerebro, cuáles son sus verdaderas necesidades, nos va abriendo una ventana importantísima que específicamente ese es el objetivo de la charla del 22 de junio, es ¿a dónde está esa ventana? O sea, vos hablabas de un montón de características de malas prácticas y yo pensaba mucho más allá, pensaba en esas maestras que en primer grado de pronto quieren ya mandar a un diagnóstico de un déficit de atención porque necesitan tratamiento farmacológico, maestras que no saben que un niño que no duerma la cantidad de horas que tiene que dormir va a tener problemas de aprendizaje y no saben por qué, cuál es la asociación, maestras que no entienden que un niño que desayune cereal, posiblemente cuando tenga un pico de glucosa en la primera subida y en la bajada de ese desayuno va a llegar y va a tener irritabilidad, agresividad, problemas de atención y concentración, porque no conocen ese vínculo directo en ese desayuno y esa conducta o en esa ausencia de sueño y eso. Maestras que no saben que en este momento los niños y adolescentes están creciendo con un seteo muy alto del sistema dopaminérgico, de eso es un neurotransmisor que los lleva a buscar más, querer más y tener esa gratificación inmediata, y como las maestras no producen esa dopamina porque no son tan divertidas como un videojuego, como la pornografía o como el alto azúcar ultraprocesado, los niños tienen una anedonia de la vida en general, la maestra es aburrida, no quiero leer, no quiero hacer otras actividades, entonces la realidad es que los docentes están compitiendo con un montón de carencias, necesidades biológicas de los niños y adolescentes, que la sociedad nos ha llevado a tener esa privación, privación del sueño, privación de buena alimentación, privación del desarrollo de un sistema dopaminérgico sano. Y las maestras están ahí un poco como atajando goles, como viendo a ver qué hago con esto que tengo aquí enfrente, y a veces creen que la solución es medicación. Entonces, eh, creo que todas estas malas prácticas es porque no conocemos formas diferentes o porque no entendemos muy bien cómo funciona el cerebro y qué otras opciones tenemos. Y cuando vamos afinando un poco esa vista, cuando vamos afinando un poco ese conocimiento, entonces nos es mucho más fácil decir, no, este niño no tiene un déficit de atención, este niño hay algo distinto que podríamos hacer en la casa, tengo que hablar con los profesores, tengo que hacer algo en el aula para educar sobre este tema, tengo que llevar herramientas de salud mental en este tema específico, pero primero tenemos que aprender a identificar cuáles son esas necesidades biológicas que están careciendo nuestros alumnos para después ver cómo lo podemos implementar y cambiar esas malas prácticas. Así es, también creo que esto se suma mucho a lo que volvemos a hablar anteriormente, que nosotros no estamos equipadas. Y no está mal decir que no estamos equipadas, porque hay que primero saber que no estamos equipadas, buscar la información y ponerla en práctica, porque cuando nosotros nos educaron para ser docentes, no existía este menú, cómo funciona el cerebro, cómo podemos ayudar de forma tangible a nuestros estudiantes dentro del aula, qué información tengo que manejar para informar a los padres. Y aquí es un círculo vicioso que es la última tema que quiero que conversemos, porque nosotros buscamos y tendemos a señalar que es la educadora la que falla o que es el sistema educativo, pero el sistema educativo yo lo veo en una definición de un círculo. El sistema educativo está formado por el eje de los padres de familia, por el eje de la institución y por el eje de los docentes. Y yo creo que nosotros
hemos estado en esto, como decís, atajando goles y tirando de dónde va la bola y para acá, para allá, sin una dirección alguna. La escuela tiende a complacer a los padres de familia para que realmente funcione la cosa, los estudiantes, los profesores están dando lo mejor que pueden con los recursos que tienen y aquí viene esta misma deficiencia es a dónde están los recursos, cómo se pueden capacitar, cómo podemos hacer para que tenga la información para poder estar al día con lo que tenemos que saber para poder facilitar. Los niños hace 10 años no son los mismos niños que tenemos hoy en el aula, tienen diferente acceso a información, tienen diferentes necesidades. Sin embargo, sí hay un pilar que nunca cambia y es ese desarrollo del niño como tal. Son los factores externos que van evolucionando en la vida y ante eso nos tenemos que ir equipando desde el uso de pantallas, desde el uso de redes sociales, desde el uso de todo esto que hablas de medicación, en nuestras épocas la Ritalina se la disparaban como locos a todo el mundo, hoy también, sin embargo, hoy existe más información, hoy existen mayores recursos que podemos hacer uso nosotros los docentes. Así que mi mensaje a los padres de familia es, primero tenemos que ser nosotros también agentes de este cambio, ser parte de esta comunidad educativa, ser parte de movimientos, informar, buscar crear comunidad, porque de lo contrario es muy difícil. La educación no recae solamente sobre la institución. La institución buscar recursos innovadores para estar capacitando a sus docentes y los docentes estar anuentes a que uno debe de cambiar. Es muy fácil quedarse en el mismo rol, en el mismo cassette sin querer buscar este cambio. A mí me gustaría que hablaras vos también un poco de esto. ¿Cómo visibilizas vos este cambio? ¿Qué son estos factores que vos considerás que tenemos que tomar acción en la sociedad como tal para que este cambio se dé? Yo creo que como sociedad en general tienen que haber grandes cambios, o sea, si bien uno de los objetivos de las charlas es empoderar a los docentes o brindar mayores herramientas a los centros educativos, definitivamente yo creo que es un trabajo en equipo, yo creo que hay que legislar, creo que hay que de una u otra forma llevar un currículum de salud mental a el currículum tradicional académico, ¿verdad? Tenemos que empezar a hablar del cuerpo, del cerebro, de sus necesidades, de cómo prevenir enfermedades mentales, pero no solo cómo prevenir enfermedades mentales, sino tener suficientes herramientas para los diferentes desafíos que nos presenta la vida. Y eso, para eso necesitamos legislar y de una u otra forma siento que Costa Rica está tratando de ir a la vanguardia en esto y justamente una de las cosas que voy a hacer a Costa Rica es eso, es a reunirme con algunos diputados para ver si se puede llevar a cabo eso. Pero de la mano de esto, necesitamos padres que se empoderen también, que conozcan sobre el tema del cerebro, de sus necesidades. Y en este momento creo que los docentes son esa puerta maravillosa que abre, porque si bien hay muchos padres que por iniciativa propia se están educando y están tomando decisiones, hay muchos que no tienen acceso a la información o que básicamente no tienen interés en tener acceso a esa información, pero sí siento que los docentes en su aula con sus alumnos son esa puertita que abre ese interés a esta información. Creo que vamos a hablar, no sé, del tema del sueño. Si yo como docente me empapo sobre la importancia del sueño, entiendo qué relación hay entre el sueño y problemas de aprendizaje, entre el sueño y un niño que está ansioso, un niño que se está comiendo las uñas, un niño que está agresivo, un niño que no se me queda quieto en la clase. Si yo entiendo esa relación y yo de una u otra forma empiezo a hacer actividades de empoderamiento de información en relación al sueño y en esas actividades llevo material al hogar y en el lugar de una u otra forma indirectamente educo a esos padres van a analizar el sueño de una forma distinta, tomar decisiones distintas, inclusive buscar más información. Entonces, los docentes pueden ser agentes de cambio con pequeñas dosis de información llegada a los hogares, pero también pueden empoderar a ese niño y adolescente a que conforme va creciendo vaya tomando mejores decisiones en ese aspecto específico. Entonces, definitivamente, como te digo, creo que es algo que requiere un abordaje desde muchos lugares, pero estoy absolutamente convencida que los docentes pueden abrir esa puerta, ese interés y pueden inculcar estos cimientos de salud mental o esta necesidad de conocer más sobre estos cimientos de salud mental desde muy chiquititos hasta los adolescentes. Totalmente de acuerdo. Aquí yo quiero que
voy a hacer un llamado a las personas que están conectadas, que si tienen dudas o preguntas las vayan poniendo, porque también voy a contar un poco de por qué llegamos acá. Y ya desde hace varios meses, Karina y yo, como les decíamos en el principio, veníamos preocupadas de cómo lograr unir los dos esfuerzos, ambas haciendo una misión eh, muy impactante en el desarrollo de la infancia. Y pues las dos vivimos en Estados Unidos y vamos a Costa Rica en junio y decidimos unir nuestros esfuerzos por la infancia y realmente llevar un mensaje de mucho valor a nuestro país, a donde tenemos acceso a muchas personas que ya se han ido educando en el tema de salud mental, en el tema de juego, y más que todo lo que buscamos es llevar un mensaje de gran valor para esta ejecución. Al menos yo como maestra me sentí muy intimidada, yo lo voy a confesar, cuando yo tuve este tema a mi primer alcance, y Karina no deja mentir que yo le mandaba fotos, le mandaba preguntas, iba, ya desde hace 3 años voy mandándole de las pequeñas cositas que he ido haciendo dentro de mi espacio con relación a salud mental, y después pude darme cuenta que ya yo hacía más de lo que yo creía, porque muchas cosas de las que ya están en mis prácticas docentes involucran salud mental, y el objetivo de nuestra ponencia en Costa Rica es eso, es empoderarlos con recursos de valor. Karina va a hablar desde la parte del cerebro, cómo funciona, cómo realmente educarnos, porque me incluyo, estoy segura que va a aprender mucho de ella ese día, cómo educarnos para visibilizar esta información de forma fácil a los niños, a los padres de familia, a la misma institución. Y yo por mi parte quiero brindarles recursos de valor para aplicación, no solo de de esto que comenta Karina, sino también de prácticas apropiadas en la educación siglo XXI, porque estamos en otra época. Los niños de hoy se merecen una educación que vaya acorde a lo que buscamos como seres humanos en estas épocas. Karina, si querés elaborar un poco también ya yo metí la cuchara en lo que vos vas a hablar, pero vos sos la que más sabes en qué vas a hablar. Sí, en mi charla efectivamente es eso, es un poco más allá de hablar del cerebro y de las necesidades reales, las necesidades básicas que tiene un cerebro para poder aprender. O sea, tenemos que partir de la base de qué necesita un niño para tener un cerebro listo para aprender. Esa es la primera parte de la charla. La segunda parte es llevar evidencia científica al aula. O sea, qué prácticas podemos implementar sobre este tema, dónde podemos enfocar sobre este otro, de qué recursos son importantes o cuáles recursos podríamos contar para hablar de pantallas, de sueño, de microbiota intestinal, digamos, son algunos por mencionar. Entonces, es llevar ejemplos, es una charla bastante dinámica donde hay bastantes actividades, donde hacemos ejemplos que después se pueden llevar a cabo en el aula. Y que se pueden implementar desde los más pequeñitos hasta los adolescentes, donde el objetivo, tal vez todavía no estamos hablando de un currículum total de salud mental, pero sí vamos a hablar de que con diferentes prácticas nosotros podemos ir ayudando a construir esos cimientos de salud mental con los que nos gustaría que esos niños y adolescentes se graduaran. Así es, así que es enfocada en docentes y en Directivos psicólogos de centros educativos. Ujú. educativos. Yo no la quiero limitar a los padres de familia, porque también creo que los padres de familias interesados en el proceso educativo, que quieran ser gestores de cambio dentro de su nicho específico, es de gran valor, porque esto yo lo veo como una apertura a una educación relevante para la época, en cómo podemos ir mejorando, porque es irreal decir que después de esta charla ustedes van a poder prender la luz y decir ya se hace todo. Esto es un proceso que se va construyendo, y esto es muy importante que lo conozcamos, cómo partimos, cómo vamos evolucionando. En mi parte también es un espacio muy dinámico donde yo busco equiparlos de recursos, porque volvemos a lo mismo. Si nosotros queremos ver este cambio, yo creo que tanto Karina como yo, pues somos muy motivadas a que realmente se dé una solución y que realmente tomemos acción. No se trata solo de criticar lo que existe, sino cómo hacerlo mejor, cómo podemos aportar. De hecho, nos unimos, y eso es algo muy bonito, porque vamos también a llevar esta charla a la sede regional. ¿Cuántos son? 500 personas Son 500 personas, la sede regional de Cartago.
Sí. del MEP. Entonces vamos a estar donando la misma charla a esta comunidad, porque esto no se trata solamente de hacer un evento, esto es un movimiento por la infancia, esto es un movimiento y estamos apostando a nuestro país para que tenga estos recursos de tanto valor y pueda construir sobre ellos, porque esto es como la primera fase, esta apertura a tomar acción, y estoy segura que a partir de esta charla pueden realmente gestionar cambios especializándose en temas de interés y sabiendo hacia dónde partir. Yo creo que ahorita se habla mucho del tema de innovación educativa, se habla de salud mental, pero realmente queremos decirles cómo es, hacia dónde caminen, qué información es de valor, qué podemos ir caminando. Yo estoy segura que las personas que nos acompañen, ya estamos con gran cantidad de entradas vendidas, las personas que nos acompañen van a tener un antes y un después de este evento, y para las personas que estarán con nosotros también en la sede regional de Cartago va a ser de gran impacto, porque mucho de lo que ya hacen está bien, es cómo darle este cambio para que todavía pueda estar mejor. Aquí nos dicen cuál es la necesidad de que los niños comiencen a tan temprana edad una educación formal. Si querés, vos vas aquí de una pregunta, después yo agrego. Creo que aquí volvemos con el tema de qué es lo que se ha venido haciendo hace mucho tiempo y creemos que es la única forma, ¿verdad? Desde mi lugar, bueno, yo no voy a estar hablando de ese tema, me parece que eso va un poco más del lado de Mariana. Desde mi lugar, yo sí creo que hacer que los niños empiecen con educación formal desde tan temprana edad es una excelente oportunidad para incluir en esa educación formal lo que es la salud mental. Ayudarles y empoderarlos con esas herramientas, ¿verdad? Yo creo que también tiene que ver con la visión que damos de la, de esa educación formal. Pero sí, definitivamente en algunos aspectos el sistema educativo está un poco obsoleto y tenemos algunos objetivos que tal vez no van acorde a la edad y que no respetan el desarrollo sano de los niños, la evolución y el desarrollo sano de los niños. Pero bueno, de alguna forma el objetivo no sería desde mi lugar tampoco criticar eso, sino que más bien agregar algún valor a lo que ya se hace y poder modificar algo que vaya a ser realmente de impacto para esos niños. Yo quisiera agregar a esto que también va de la mano a un montón de prácticas como las que mencioné antes, que realmente nosotros hemos estado nutriendo una sociedad y a unos patrones que hasta nosotros vinimos aprendidos. Nosotros tuvimos una idea de cómo nos escolarizaron, de cómo se veía la escuela, de que había que caminar hacia la universidad. Siempre tuvimos una idea muy instalada por nuestros padres, por la sociedad, y ojo, no porque quisieran hacer algo mal, es que eso era como funcionaba y así era lo que tocaba, y hoy pues tenemos más información. Yo creo que la vida nos ha consumido en una rapidez donde queremos llegar a ser el mejor, pero ¿qué realmente significa ser el mejor o el más capaz? Estas definiciones de términos claves grandes que vamos a estar definiendo, al menos sí en mi ponencia, son de gran importancia, porque a donde nosotros nos ponemos a contestar estas definiciones, nos damos cuenta que la definición para nosotros es totalmente, no va de la mano con lo que hacia donde vamos caminando. El tener claro qué es la educación, cómo se ve la educación, qué esperamos de la educación, cómo para nosotros como padres de familia, cómo para nosotros como docentes, qué es lo que visualizamos en este proceso, es de mucha importancia, porque le hemos dado mucha importancia a esta parte de academizar el currículum y a los niños desde edades tempranas con presura y con un fin que al final del día, si no tienen las habilidades blandas, si no tienen todas estas habilidades de vida, de ser humano, de apego seguro con sus padres, de un apego seguro con sus docentes, de una experiencia vivencial, pues no vamos a llegar a este objetivo que tanto deseamos. Entonces, esto es parte de repensar este sistema, parte de repensar cómo lo visibilizamos, parte de repensar hacia dónde caminamos y abordar la información de las dos partes. Yo creo que esta charla lo más valioso que tiene es que creo que al final de la charla todo lo que dice Karina se va a ver puesto en aplicación en lo que yo voy a compartir, porque todo fundamenta, se complementa, ¿verdad? Se complementa en cómo la parte teórica va a venir a impactar a esta parte de ejecución educativa, que es lo más importante. Yo creo que estamos educando a niños sin tomar en cuenta su desarrollo y cómo se ve,
y que esto parte de alzar la voz tanto como docentes, como administradores y como padres de familia. Yo no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta que la ponga por acá. Yo aquí les puse el link y también se los puse en el chat del evento. Pueden hacer compra de su entrada acá. Realmente no tenemos otra fecha porque a las 2 más bien fue mucha suerte y coordinado, y yo tengo que decir que mi viaje a Costa Rica está organizado a raíz de este evento, así que aprovechen porque no sabemos cuándo se volverá a repetir que las dos estemos en el mismo lugar al mismo tiempo. Es en el barrio Escalante, en el Eugene O'Neill, y es un punto céntrico para el este y el oeste. Así que si tienen alguna duda o consulta, con mucho gusto los esperamos. Si son padres de familia, refieran esto es una oportunidad maravillosa para las escuelas de sus hijos, para renovarse. Si son docentes, tomen el riesgo y inviertan en esto, que estoy segura que les cambiará la vida. Y si son administradores, sus docentes realmente necesitan de esta ponencia que tiene, como les decía antes, un antes y un después. Yo creo que esto es un regalo de la vida, el poder tener acceso a información así. Yo quiero agregar, Mariana, que muchas veces cuando hablamos de estos temas, estamos esperando que algo superior venga y nos diga los lineamientos. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo de el uso de teléfonos adentro del colegio. Todos sabíamos y sentíamos que estaba mal, todos los padres se sentían incómodos y sabían que era un gran peligro, todos los docentes se daban cuenta que estaba afectando el aprendizaje, y de un momento a otro se viene un movimiento en Estados Unidos que empieza a decantar en otros países, y en este movimiento algunos países empiezan a tocar, a tomar decisiones ya, leyes para proteger, pero otros no se esperan a que tomen las leyes. Ya, por ejemplo, en Costa Rica yo conozco de 4 centros educativos que ya prohibieron el uso del celular. Y entonces de pronto, no están esperando a que haya una ley que prohíba el uso, sino que ya están yendo un poco más adelante, están diciendo, ok, bien, ya estamos viendo los estudios, estamos viendo que algunos países están haciendo eso, vamos a ser pioneros en este tema porque lo sentimos, vemos que está así, estamos tomando decisiones. Entonces, cuando hablamos de esto, de cambios algunos cambios en el sistema educativo, de llevar a cabo herramientas de salud mental, a veces vemos que los números están alarmantes, vemos que hay un aumento de diagnósticos de déficit de atención, de ansiedad, depresión, de retraso del lenguaje, vemos un montón de diagnósticos, y vemos también que algunas prácticas son obsoletas, lo sentimos, lo vemos en el aula, y de alguna forma estamos esperando que vengan leyes y que nos digan, ok, bien, ahora hagamos el currículum de salud mental, muy bien, ahora vamos a cambiar esta práctica, vamos a eliminar estos exámenes y vamos a cambiarlos a otros, pero no podemos esperar a que pasen. Entonces, somos padres y estamos viendo esto, es como, este es el momento en que tenemos que exigir que el sistema educativo cambie, porque mi hijo no se puede esperar a que esas leyes se implementen. Si soy docente o si manejo un centro educativo, no me puedo esperar a que pase eso, porque los niños viven hoy, viven ahora, y sus cambios son ahora. Y si yo me espero, esas generaciones se van a ver afectadas hasta que alguien venga y legisle por ellas. Entonces, es ahora, este es el momento donde tenemos que ser pioneros y empezar a implementar distintos cambios, porque mañana puede ser demasiado tarde. Así es, y también a mí muchas veces me dicen, no lo vas a poder lograr cambiar. No, yo estoy clara que el sistema yo no lo voy a cambiar por completo, pero también estoy clara que ya he cambiado muchos hogares, que ya he cambiado mi realidad, y que todo parte de nosotros, y que si nos tomamos esta acción como seres humanos, no vamos a poder impactar el hoy, que es nuestra vida y nuestra familia en este momento. Así que pues quedan todos invitados a este espacio. Yo voy a cortar las dos grabaciones y les voy a subir y se las voy a mandar, ya se las iba a mandar mañana, no, se las voy a mandar hoy mismo para que tengan acceso y puedan ver la primera parte. Perdón, eso fue mi error, que me metí en otro room. Así que pues muchas gracias, Karina, por estar acá, muy emocionada que ya casi nos vemos, de poder compartir con todos los costarricenses en nuestro país y de brindar mucho valor a nuestra sociedad. Gracias a vos, Mariana, y gracias a todos los que estuvieron conectados. Espero verlos a todos por allá y conocernos.